Bueno, vamos a iniciar el estudio el día de hoy del Evangelio. Nos quedamos en la parte del egoísmo. Ya vimos la parte de amad mucho a fin de que seáis amados. Es un mensaje que nos dan. El segundo tema que vamos a tocar es el egoísmo. Y bueno, creo que el planeta Tierra se caracteriza por una tendencia egoísta. De hecho, se educa a los niños, en la mayoría de los casos, a la parte de sobresalir, de tener mejores calificaciones, de ser competitivos, por ejemplo, y de ser competitivos no en el sentido de superarse a sí mismos, sino de competir con otros. Y hay muchos elementos que podemos encontrar que pasan desapercibidos en la formación familiar, en el seno de la familia, del hogar. Hay el concepto de mi esposa, mis hijos, mi esposo, mi carro, mi casa, y pareciera muy normal. De hecho, suena normal el que uno diga, bueno, esto lo compré con mi dinero, por eso me esforcé para tenerlo. Sin embargo, en los planos superiores, en los planos elevados, ya no existe el concepto de pertenencia. Ya no hay ese mi casa, mi carro, etcétera. Digámoslo así, se dan las condiciones para que la persona pueda tener lo suficiente, lo necesario, para que pueda alimentarse, para que pueda vestirse, para que pueda crecer. Y de alguna forma el esfuerzo se hace como una necesidad del alma de proyectarse, de aportar a la colectividad, proyectarse dando al bien común algo, aportando. Entonces, hay etapas secuenciales de ir adaptándonos, mejor dicho, y adoptándonos a ese modelo donde lo que sería el bien común, la búsqueda del bien hacia los demás, de qué manera puedo yo perfeccionarme para servir más y mejor, es la tónica de los seres que habitan esos planetas. Entonces ya superan en gran medida, o sea, prácticamente el concepto de posesión, porque no existe como tal, no existe el sentido de propiedad privada, porque el tener algo y el depender de algo y el considerar algo como propio, mío, hay una dependencia y hay una dependencia emocional. En la antigüedad, por ejemplo, hay algunos libros que hablan sobre el poder de precipitar, de crear de manera consciente. Por ejemplo, en el libro Esdras Racit se habla de que la persona podía precipitar o crear, por ejemplo, a nivel mental, con el poder mental, una mariposa. Y la persona estaba hipnotizada con su creación y no se quería apartar porque se sentía fascinado de poder crear algo y que ese algo le perteneciera. Sin embargo, esa es una trampa, es una tentación, es una navaja de doble filo. No significa dejar lo que uno necesita o desprenderse al 100%. Eso se da en planos más elevados donde la conciencia ya comprendió que el objetivo de aquí es perfeccionarse para servir. Pero en los planos donde estamos se precisa un equilibrio o un reequilibrio de esto. Entonces a esto se refiere básicamente lo que es el egoísmo. El egoísmo es una tendencia del ego de apropiarse de las cosas, de las personas, de creer en el sentido de posesión, cuando en los planos superiores eso no existe. O sea, Dios en su maravillosidad, en su grandeza de darlo todo, eh, todo lo tiene, pero todo lo tiene dándolo. O sea, Dios crea, ¿para qué crea? Para producir, para servir, para apoyar la evolución de sus criaturas. Él no crea para sí, per se, no crea con un propósito posesivo. Él dando es su naturaleza, la naturaleza dadora del Padre. Y el otro elemento que va atrás de este es el elemento del orgullo. No podemos concebir a un Dios orgulloso, en el sentido que inclusive Dios, que siendo la máxima conciencia, por decirlo así, no manifiesta ese dejo de ser superior a sus criaturas. O sea, Dios no tiene esa pretensión, por decirlo de alguna forma. Entonces, obviamente, Dios no es humano, pero nosotros lo podemos entender ahora que estamos en esta etapa.
Sin embargo, en estas clases se procura que la persona tome conciencia de qué es, no de quién es, qué es. Y lo segundo, que tome conciencia plena de que lo que es, lo que considera que es actualizarlo, llevarlo a la práctica. Es decir, voy a reactivar mi verdadera naturaleza y dejar de ser lo que no soy. Entonces, cuando uno se identifica con el orgullo, el sentido de yo, mí, y el sentido de egoísmo, estamos entrando en una faceta de división, de separación con el todo. Entonces, aquí hablan los espíritus algo muy bonito. Vamos a iniciar. El egoísmo es esa llaga de la humanidad. Debe desaparecer de la tierra porque impide el progreso moral. La pregunta es, ¿por qué debe desaparecer el egoísmo de esta humanidad? Porque es una llaga que impide el progreso moral. El progreso moral entiéndase como el progreso del espíritu, del ser, de la conciencia. Y el progreso moral se refiere a las virtudes, cualidades o valores divinos. Se dice que al espiritismo está reservada esta tarea de hacer ascenderlo a la tierra en la jerarquía de los mundos. El egoísmo es, pues, el objetivo hacia el cual todos los verdaderos creyentes deben apuntar sus armas, sus fuerzas, su valor. Digo valor porque es necesario mucho valor para vencerse a sí mismo que para vencer a los otros. Entonces aquí nos habla algo interesante, el egoísmo es como apuntar al egoísmo, no necesariamente como, ¿cómo diríamos? Como atacarlo con ferocidad, sino apuntar la atención a cuáles son los rasgos muy sutiles muchas veces, aspectos de mi egoísmo, de mi propio egoísmo, de mi tendencia egoísta. Entonces aquí viene un punto importante, por ejemplo, el egoísmo es contrapuesto con lo que es de alguna forma la generosidad, la caridad, el dar. Dice aquí, se requiere valor porque para vencerse a sí mismo es bastante complicado, difícil. Es más difícil vencerse a sí mismo que para vencer a los otros. Por ejemplo, si nos dijeran, aprendamos a ser pacientes, nos cuesta mucho ser pacientes, a ser generosos, bondadosos, compasivos, a mantener el control emocional nos cuesta. Se requiere mucho, mucho valor, primero, mucha sabiduría para entender por qué, con qué propósito. Dice, por consiguiente, ponga cada uno el mayor empeño para combatir esto, el egoísmo, pues ese monstruo devorador de las inteligencias, ese hijo del orgullo, porque sí, ciertamente el egoísmo es descendiente del orgullo, es el hijo mayor del orgullo, es la fuente de todas las miserias de la tierra. El orgullo es la negación de la caridad y en consecuencia el más grande obstáculo para la felicidad de los hombres. Y bueno, resulta contradictorio que nosotros tengamos que el objetivo de la felicidad. Todos los seres humanos quieren ser felices. Pero cuando se nos dice que hay que dejar a un lado el orgullo y el egoísmo, nos cuesta mucho trabajo. Entonces, en los planos superiores, por ejemplo, el apego a la identidad personal es un lastre. No significa que nos vamos a borrar como individuos o individualidades. No significa que vamos a negar nuestra identidad personal. Significa que vamos a hacer que esa identidad personal sirva a la causa común, al bien del todo, de todos, de la comunidad. El orgullo, sea del tipo que sea, no es bueno. Por ejemplo, el orgullo intelectual, que se refiere a sentirse mayor que los demás en el conocimiento. El orgullo posesivo de tener mucho, por ejemplo. El orgullo social, que nos distingue de las clases menos favorecidas. El orgullo profesional, el orgullo del nombre, el orgullo de lo que sea. Simplemente es discriminación, separación, identificarse como algo mejor y mayor que los demás. Y el egoísmo es como decir, si yo tengo este valor, que es más que los demás, merezco más que los demás. Y estas cosas son mías. Entonces,
una prueba muy grande del orgullo y el egoísmo es cuando desencarnamos. En la medida que tenemos apegos a nuestra identidad, en la medida que pensamos que tenemos ese cuerpo o que somos esa persona y que ya no vamos a tener mayor actividad que se nos reconozca, nos duele y sufrimos. ¿Por qué? Porque pareciera que se borra nuestro nombre de la faz de la tierra y muchos no quieren dejar de existir. Y esto a nivel interno es conveniente. El alma sabe que puede continuar, pero lo que no quieren es dejar de existir en su fama, en su reconocimiento, en su impacto que ellos consideran tienen en la tierra. Entonces el orgullo también muy sutilmente se mete ahí, quiere perpetuarse, la personalidad se quiere mantener. Y el egoísmo es ciertamente afín con el orgullo. Entonces el orgullo es la fuente de todas las miserias de la tierra porque es sinónimo de separación, de división, de encumbramiento del propio individuo. El orgullo es la negación de la caridad, me separo de los demás, del todo. Y en consecuencia el más grande obstáculo para la felicidad de los hombres. Y aquí un punto muy interesante. Si te quitas el orgullo y el egoísmo, ¿vas a ser feliz? La mayoría de nosotros pensamos que no. ¿Por qué? Porque cuando hemos sido orgullosos pareciera que nos apropiamos más de nosotros mismos. Y cuando somos egoístas pareciera que nos damos beneficios materiales que merecemos. Entonces es un juego de nunca acabar. Una cosa se conecta con la otra. Pero paradójicamente pensamos que eso nos va a dar más felicidad o quizás más placer o más poder. Vamos a sentirnos más poderosos porque tenemos una personalidad alzada y tenemos mucha riqueza, mucho confort. Tenemos egoístamente muchas cosas, doble comida, doble plato, por ejemplo. Y lo cierto que eso no es felicidad. Eso es un estado temporal de cierto placer que nos provocamos, que nos propiciamos, cierta comodidad que no es natural en los planos superiores, porque no puede haber personas que están muriendo de hambre y uno que esté comiendo una cochinita pibil en exceso, por ejemplo, o dilapidando los recursos, los alimentos, por ejemplo. Entonces decía alguien, la persona se identifica, si es realmente evolucionada, no es porque sufra al ver a alguien que está padeciendo, porque la mayoría puede sufrir momentáneamente, es decir, pobre hombre, ¿no? O pobre niño, o pobre lo que sea. El detalle es que tan rápido se nos pasa ese sentido de solidaridad y que finalmente, a fin de cuentas, no hacemos nada. Entonces, ese grado de falta de empatía es un grado de frialdad, de orgullo y de egoísmo disfrazado que está oculto, por decirlo así. Entonces dice que también nos dan un ejemplo de caridad con Jesús y de egoísmo por parte de Poncio Pilatos, que de alguna forma Pilatos se lavó las manos diciendo, pues bueno, adelante con crucifíquenlos si lo quieren hacer. Entonces no impidió, simplemente dejó. Entonces a ese antagonismo entre la caridad y el egoísmo, a la invasión de esa lepra del corazón humano, se debe que el cristianismo todavía no ha cumplido por completo su misión. Entonces aquí el cristianismo se refiere a todos aquellos que, entre comillas, somos seguidores del maestro. Y digo, entre comillas, porque pareciera que lo somos, pero si no estamos enfocados en superar estas pruebas fuertes del orgullo y el egoísmo, pues ciertamente que lo estamos haciendo nada más de palabra. Entonces, una manera de avanzar y que esta humanidad avance es en el grado de comprensión de estas verdades, en el grado de la práctica, de la concientización. No se nos pide mucho, se nos pide que identifiquemos en qué momento estamos yéndonos por el lado del orgullo y del egoísmo, cuando estamos usando las energías creativas para llenar más ese costal de energía calificada con el orgullo y el egoísmo. Por eso los grandes misioneros de la luz que han venido viven modestamente. Digo, puede haber una persona, por ejemplo, que tiene muchos recursos. Por ejemplo, me recordó un personaje en Estados Unidos que es altruista
que es muy generoso y tiene, bueno, creo que es el hombre, el segundo hombre más rico del mundo, o el tercero, quizás. Y vive modestamente en una casa pequeña, eh, se mueve en su propio carro antiguo, no tiene guaruras, tiene muchísimo dinero, pero lo tiene trabajando para crear puestos de trabajo. Y él sabe que se va a morir, pero vive modestamente, no hace alarde de la riqueza que puede hacer. Entonces, también hay personas que son ricas, que tienen capacidad de manipular la energía creativa que es el dinero, pero a diferencia de algunos que pueden tener mucho menos, ellos no se apegan. Entonces, al final de cuentas, la prueba de la muerte, de la desencarnación, es bastante interesante, porque en esa prueba, en esa transición, nos vamos a dar cuenta. Fíjense ustedes, si tenemos el orgullo de lo que somos ahora, o de que nos sentimos más, o que podemos más, o que tenemos más conocimiento, a la hora de la muerte y al desencarne, vamos a dejar de ser el personaje que ahora somos. No va a existir, simplemente va a quedar en el pasado. Y el egoísmo de querer y de tener y de posesivo, simplemente todo se queda en el planeta Tierra y habremos desaprovechado esa oportunidad de hacer buen uso de esta energía. Entonces dice, nos incumbe la tarea y el deber de extirpar ese mal. Miren, no vamos a extirparlo de los demás, sino de nosotros mismos. Esa es la labor. O sea, pero el problema, el detalle más importante es que no lo identificamos bien. Es difícil, porque lo hemos hecho difícil identificar el nivel de orgullo y egoísmo. Una manera de identificar el orgullo, creo yo, es el grado de conflicto que tú tengas con los demás. A mi juicio, yo me pongo este medidor o este parámetro. Si entro en conflicto con los demás, eh, podemos decir que es por otra razón, pero hay orgullo ahí. ¿Por qué? Porque me siento molesto, me siento víctima, me siento afectado por el comportamiento de los demás. Pero eso significa que hay identificación con el propio yo y que de alguna forma, salvo que los demás me estuvieran golpeando, pero en cualquier otro caso, mi atención está enfocada en mí mismo, en mi propia identidad y en lo que me perjudican los demás. Eso es un orgullo ahí. Y en el caso del egoísmo, es ciertamente que si estoy enfocado a tener más recursos de los que necesito, eso es egoísmo, porque puede ser egoísmo por miedo, por temor a perder lo que ya tengo. Y se dan las pruebas de pérdida financiera, monetaria, precisamente para hacernos ver que estamos en prueba y que la estamos reprobando. Entonces, quitar al egoísmo de la tierra para que ella pueda ascender en la escala de los mundos. Lo mismo se aplica a los seres humanos. Quita tu propio orgullo y egoísmo, identifícalos para que puedas ascender. El alma no necesita de lastres humanos, como es la identidad personal, identificación personal y como es la tendencia de acaparamiento, de apego. Entonces ya es tiempo que avancemos. Para eso es necesario el primer impulso, que eliminemos esa tendencia egoísta del corazón humano. Es Emmanuel París 1861. Y bueno, dice, si los hombres, punto 12, se amaran con un mutuo amor, la caridad se practicaría mejor. Con todo, para eso sería preciso que os esforzarais por desembarazaros de esa coraza que cubre vuestros corazones. ¿Por qué? A fin de que podamos ser más sensibles con los que sufren. El rigor mata los buenos sentimientos. Cristo no se desanimaba, no rechazaba al que iba en busca de él, fuese quien fuese. Socorría tanto a la mujer adúltera como al criminal. Y aquí me viene el caso de que estaba yo también, les comparto a prueba, porque vino una persona que quería una asistencia psicológica y la persona me falló en dos ocasiones y parecía muy impuntual, muy desajustada. Yo ya estaba bastante intolerante, ¿no? Decía, no tiene caso. Sin embargo, también algo me dijo que algo tenía que aprender. Tuve la experiencia de tratar con esta persona, una mujer que estaba casada, no tenía niños, y curiosamente, aunque parecía, entre comillas, un poco
extrovertida, quizás aparentemente frívola. Lo curioso es que tenía un corazón roto, tenía dolor en el alma y me di cuenta de que ahí pude identificar que es importante no juzgar, no enjuiciar y entender de que los seres humanos son valiosos y maravillosos y que lo mejor que podemos hacer es mantenernos en este estado de apertura, de humildad, de ser compasivos en todo momento. O sea, cuando uno es compasivo no se equivoca. Uno pensará que es que ser compasivo es para gente de poco carácter, o que la compasión no es una cualidad que para la modernidad valga la pena implementar. Antes de la compasión, yo diría la amabilidad, aprender a ser amable, aprender a ser bondadoso, por ejemplo. Primero bondadoso y después amable. Entonces hay niveles. Aprender a ser tolerante sería el primer nivel, que es muy difícil. La mayoría no somos tolerantes. Después seguiría aprender a ser bondadoso. Después seguiría aprender a ser compasivo. Aprender a ser compasivo es sentir de alguna forma el dolor ajeno y tratar de remediarlo en lo posible. Entonces, seres que son compasivos por naturaleza ya superaron las etapas anteriores. La intolerancia la hicieron tolerante, la bondad, por ejemplo, y la compasión. Entonces, a mi juicio, el Maestro Jesús era compasivo por naturaleza, porque fue practicando esa habilidad, esa capacidad. O sea, socorría tanto a la mujer adúltera como al criminal. Nunca temió que su reputación fuese perjudicada. De hecho, podemos establecer que el objetivo del Maestro Jesús prácticamente era ese. Si ustedes ven dentro de las múltiples opciones, posibilidades de practicar una virtud, una cualidad, algunos estamos apenas practicando la tolerancia, aprender a ser tolerantes. Otros ya estamos practicando aprender a ser eh, bondadosos, pero otros ya están practicando el ser compasivos. Entonces, ¿cuándo dice, pues habréis de tomarlo a Jesús como modelo de vuestras acciones? Si la caridad reinara en la tierra, el malo no predominaría en ella. Curiosamente, el maestro, dentro de todas las posibilidades, lo comentaba, eligió el amor incondicional, o sea, la compasión, ser compasivo con todos, sin discriminar a nadie, porque todos son hermanos, todos somos hijos del mismo Padre. Entonces, a lo largo de la historia, los seres humanos tomamos ciertas actitudes mentales o actitudes morales, o mentales quizás, mentales morales, y el maestro eligió la actitud que aquí se ha pregonado y se ha dicho mucho. La compasión es la virtud por excelencia del amor, es la manifestación del amor incondicional. Y eso solo está para personas que llegaron a ese grado de evolución, que se han esforzado, que han entendido. Ahora uno se preguntará, ¿el que es compasivo es feliz? Se ha dicho y se sabe, por ejemplo, en los estudios de neurociencia y todo ello, que la compasión, como el amor incondicional, eleva la frecuencia vibratoria de la felicidad. Eleva, hay un estado que no es de este mundo, por decirlo así. Entonces, como no lo hemos experimentado, difícilmente podemos hacer el cambio. Y esto requiere un poco de fe y de confianza en que el mensaje del maestro es certero. Voy a ser más feliz si soy compasivo, si soy, si no soy orgulloso, ni soy, digamos, posesivo, no soy egoísta. Todo lo contrario, si soy caritativo, si soy compasivo, si soy generoso, amoroso con los demás. La respuesta es que sí. Normalmente cuando iniciamos la prueba de hacer la transición, nos encontramos con reveses porque sentimos que no nos valoran, que nos rechazan, que nos hacen daño. Y eso es normal, lo sentimos así. ¿Por qué? Porque si yo ahorita estoy aprendiendo a ser bondadoso y me avientan una de aquellas, o sea, me contravienen con algo diferente, contrario a lo que yo estoy sembrando, el que se enoja es el ego. El ego es el que se frustra, es el que se molesta, es el que se incomoda y el que reclama. No es el ser, no es la conciencia, no es el alma. Entonces, la prueba básicamente es identificar
quién o qué está reaccionando en mí. Y eso para eso es importantísimo el autoconocimiento. La clave va a ser conócete a ti mismo e identifica el modelo que es tu yo soy, tu yo interior, para que aprendas a transformarte en él, a vibrar en su misma frecuencia. Comenzad vosotros mismos por dar el ejemplo. Sed caritativos para con todos indistintamente. Y aquí se refiere a ser compasivos, ser amables, ser bondadosos. No necesariamente caridad material de dar unas monedas. Esforzaos por no prestar atención a los que os miran con desdén, lo que comentaba. Y dejad a Dios la tarea de hacer justicia, porque cada día en su reino, Él separa la cizaña del trigo. El egoísmo, pues, es la negación de la caridad. El egoísmo es la negación de la caridad. Ahora bien, sin caridad no habrá paz en la sociedad. Os digo más, no habrá seguridad. Con el egoísmo y el orgullo dándose la mano, la vida será siempre una carrera en la que triunfa el más astuto, una lucha de intereses en la que son pisoteados los más puros afectos, en la que ni siquiera se respetan los sagrados lazos de la familia. Pascal, Sens, 1862. Entonces, ahora fui desglosando un poco los párrafos para que pudiera irse integrando el tema con la pequeña explicación que me permití dar. Entonces, digamos, viendo aquí, bueno, vamos a terminar con esta parte. La fe y la caridad, dice 13, os dije hace poco tiempo, queridos hijos, que la caridad sin la fe no basta para mantener entre los hombres un orden social capaz de hacerlos felices. Debería haber dicho que la caridad es imposible sin la fe. De hecho, no es una fe religiosa, no es una fe dogmática, no es una fe cimentada en una institución religiosa. La caridad es una virtud, pero esta es imposible sin la fe interna, sin la confianza. Cuando una persona da caridad o es caridosa, por decirlo así, es una persona que está alentada por el ánimo del alma, del espíritu. Eso es fe. Por cierto, podéis encontrar impulsos generosos incluso en personas que no tienen religión, pero esa caridad austera, que solo se ejerce por abnegación, por el sacrificio constante de todo interés egoísta, y aquí viene algo interesante. En función de la caridad, el egoísmo disminuye. O sea, tendemos a ser egoístas o somos caridosos, caritativos, por decirlo así. Normalmente se oponen cuando le enfocamos más a la caridad, a ser caritativos, el egoísmo nuestro disminuye. Pero no podemos, entre comillas, estar siendo caridad y a la vez egoístas, porque uno baja y el otro sube. Únicamente puede ser inspirada por la fe, la caridad. Eso es cierto. O sea, el alma tiene su naturaleza en la fe, en la confianza, en la certeza absoluta de lo invisible. Y su naturaleza es ser caridad, ser bondad, ser generosidad. Porque solo ella puede hacernos cargar con valor y perseverancia la cruz de esta vida. Entonces, de alguna forma también se conecta aquí la caridad como un elemento de gracia para soportar las cruces de la vida y poderlas llevar adelante. Dice, hijos míos, en vano el hombre ávido de goces procura hacerse ilusiones acerca de su destino en la tierra, afirmando que solo debe ocuparse de su felicidad, lo que comentábamos. Es verdad que Dios nos creó para que seamos felices en la eternidad. No obstante, la vida terrenal debe servir exclusivamente para nuestro perfeccionamiento moral. Es decir, la vida de la tierra, esta encarnación material, debería servirnos exclusivamente para perfeccionar moralmente, perfeccionarnos en espíritu, en virtudes, en cualidades, es decir, el perfeccionamiento íntimo, la reforma moral, la auscultación de nuestros defectos, de nuestro carácter, de nuestro temperamento y detectar qué cosas no van acorde a ese perfeccionamiento, qué necesito perfeccionar, corregir, mejorar, que se conquista con más facilidad con la ayuda de los órganos corporales y del mundo material. Entonces la Tierra es como el espacio donde tenemos la posibilidad
de alcanzar nuestros esfuerzos de mejora evolutiva. Y es en la Tierra. Por eso no es raro que no recordemos. Una persona que normalmente tiene ese impulso, lo reactiva cuando vuelve a la Tierra. Pero si no lo tiene que empezar a producir, a germinar. Entonces la vida realmente está hecha para el perfeccionamiento del espíritu, por decirlo de alguna forma. Ahí dice aquí, eh, todo ayuda para el perfeccionamiento mediante el ejercicio de la caridad. Sin embargo, tendréis razón si afirmarais que la felicidad está destinada al hombre en este mundo, siempre que la busques en el bien y no en los goces materiales. Y muy fácil. Personas que pensamos que los goces materiales nos van a dar la felicidad, llega a una pandemia, llega a una situación imprevista y nos quita del camino o nos quita las cosas materiales. Entonces, donde pongamos afianzada nuestra fe, a eso le damos poder y eso nos da, nos posee también. Si el poder, si la fe, la confianza es el dinero, cuando ya no hay dinero, nuestra confianza se cae y perdemos, sufrimos. Si nuestra fe está puesta, digámoslo así, en la pareja, por ejemplo, en una persona, en una enseñanza inclusive, cuando encontramos que nos defraudaron esa persona o esa enseñanza, ciertamente que perdemos la fe, la confianza. Dice la historia de la cristiandad, que se refiere a los mártires que iban al suplicio con alegría, pero hoy no hay necesidad de holocaustos, del martirio, ni el sacrificio inclusive de la vida, sino única y exclusivamente el sacrificio de vuestro egoísmo, de vuestro orgullo y de vuestra vanidad. Triunfaréis si la caridad os inspira y la fe os sostiene. Entonces, muy importante esto, espíritu protector, Cracovia 1861. Aquí estaríamos terminando para los compañeros de YouTube. Vamos a hacer un espacio el día de hoy para comentar, compartir y para la próxima sesión estaríamos tocando el tema de caridad para los criminales. Entonces nos despedimos de todos nuestros compañeros de estudio. Aquí vamos a detener la grabación y nos vemos para el próximo martes, primeramente Dios, y aquí seguiremos. Gracias.